Muy bien, hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Bendiciones a todos. Qué gusto estar aquí una vez más, poder verles, eh, poder estar reunidos una vez más en este evento en el que nos podemos reunir para poder meditar juntos de la palabra. Hermanos, yo sé que muchos han tenido un día maratónico en esta serie de predicaciones, pero bueno, les agradezco también no solamente a Dios por la oportunidad de estar aquí, sino a todos ustedes por la paciencia, por el tiempo de estar aquí estudiando la palabra. Así que gracias a Dios por su palabra, hermanos, que nos da la oportunidad de estudiarla, de tener eventos como este. Como decía el hermano hace un momento, esta pandemia, este tiempo de encierro, definitivamente saca lo mejor, lo peor de nosotros, como decíamos el lunes. Y bueno, sin duda estamos aquí eh, tratando de sacar lo mejor de nosotros, de honrar a Dios, de honrar su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Quisiera que comenzáramos, hermanos, con un texto en la segunda carta a los Corintios. Vamos, acompáñenme allá, por favor. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer juntos, si tiene ahí su Biblia, segunda carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 7, hermanos. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7. Y en el versículo 9. No vamos a hablar de Pablo, ni vamos a hablar de la carta a los Corintios, hermanos. Vamos a hablar de David, vamos a continuar hablando de David. Vamos a seguir hablando de un episodio de su vida. El lunes hablábamos del momento en el que mataron a Isboset y él quedó instaurado como rey de todas las 12 tribus de Israel después de estos 7 años de guerra civil que hubo entre el norte y el sur. Y hablábamos del trasfondo cultural e histórico que hubo detrás de este episodio. Hoy vamos a hablar de otro episodio de su vida, muy conocido por nosotros. Vamos a hablar del trasfondo cultural, teológico que hay también detrás de eso. Pero quisiera que comenzáramos con este pasaje, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer versículos del 9 en adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículos del 9 en adelante. Antes de leerlo, déjeme decirle algunas cosas muy interesantes sobre este pasaje. Estamos en 2 Corintios, de nuevo, capítulo 7, versículos del 9 en adelante. Déjeme le digo algo, hermanos. Una de las mentiras más grandes que hay en el mundo evangélico, hermanos, en el mundo evangélico es que Dios no quiere, a toda costa, quiere evitar que nosotros nos sintamos tristes, ¿verdad? De nuevo, esa es una de las más grandes mentiras que se dice en el mundo evangélico. Es algo que se repite mucho en los púlpitos, ¿verdad? Es quizá un buen sermón dominguero. Dios no quiere que tú estés triste. Dios no quiere que te sientas mal. Dios no quiere que estés triste. Dios no quiere que estés deprimido. He escuchado en sermones, perdón, lo tengo que decir, he escuchado en sermones de personas que dicen el cristiano no se deprime, el cristiano no experimenta ansiedad, el cristiano no experimenta depresión, ¿verdad? Bueno, pienso yo, si alguien cree que el cristiano no experimenta depresión, no ha leído toda la Biblia, no ha leído muchos episodios de la Escritura, ¿verdad? Sin duda alguna, en donde hay personajes que están sin duda experimentando gran ansiedad, gran tristeza, incluso gran depresión, ¿sí? Pero es eso, hermanos, una mentira, es una de las más grandes mentiras de la retórica evangélica de nuestro tiempo, ¿verdad? De nuevo, usted puede ir a YouTube, ir a los videos que hay en las redes sociales y va a encontrar esta retórica muy presente. Dios no quiere que estés triste, Dios no quiere que te sientas mal, Dios no quiere que te sientas deprimido. Pero mire este pasaje, hermanos, parece que este pasaje dice lo contrario. Es algo muy, muy interesante que el apóstol Pablo dice aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Dice, ahora, bueno, vamos a leer desde el 8. Dice, no lamento, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, no lamento haberles enviado esa carta tan severa. Déjenme hacer una pausa ahí. La mayoría de comentaristas piensan que el apóstol Pablo se refiere a la primera carta, ¿verdad? De nuevo, en toda la literatura paulina
incluso extraoficial, o lo que llamaríamos la literatura que no está dentro del Nuevo Testamento. Hay cerca de 8 cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Muchas son pseudoepigráficas, es decir, muchas no es el apóstol Pablo quien las escribió, solamente son el título. Entonces, pero la gran mayoría de comentaristas, de nuevo, piensa que esta carta del versículo 8 es la primera carta a los Corintios. Entonces, si este es el caso, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Fíjese, Pablo dice, hermanos, que un tiempo él pensó, Pablo estuvo pensando un tiempo, ¿no será que me pasó la mano? La primera carta a los Corintios es una carta muy fuerte, hermanos, una carta donde Pablo los exhorta fuertemente, donde los zarandea fuertemente. Y usualmente cuando en la iglesia, hermanos, en la congregación, estudiamos la carta a los Corintios, usualmente la gente se queda con el mensaje de la primera carta a los Corintios. Entonces, si nosotros le preguntáramos a las personas, a los cristianos, a cualquier cristiano, ¿qué idea tienes tú de la iglesia en Corinto? La gente va a decir, es una iglesia problemática, es una iglesia de gente pecadora, donde había gran división, ¿verdad? Pero la iglesia de Corinto de la segunda carta es una iglesia diferente. Lo que pasa es que la segunda carta a los Corintios, y muchas estadísticas muestran esto, no estudian, hermanos, no se estudia igual la segunda carta, es mucho más estudiada, hay muchos más conceptos de la iglesia en Corinto, de la primera carta que de la segunda, ¿verdad? Y por ejemplo, este pasaje que vamos a leer nos muestra grandes cosas del estado en el que quedó al final la iglesia en Corinto después de la segunda carta. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿no será que se me pasó la mano? Pero dice él, al principio sí me lamenté porque les causé dolor por un tiempo. Versículo 9, ahora me alegro de haberla enviado. Versículo 9, no porque los haya lastimado. O sea, no me alegro porque les causé daño, porque la primera causa los lastimé. Pero no me alegré por haberlos lastimado, no. Me alegré, versículo 9, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Versículo 9. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, verso 10, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Verso 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición por castigar lo malo. Fíjese, el apóstol Pablo dice, la tristeza que les causó la primera carta, fíjese en lo que resultó. ¿Qué causó? Fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición por castigar lo malo. ¿Se fija, hermanos? Se corrigió la iglesia en Corinto después de la primera carta. Mira, aquí está este pasaje, ¿verdad? La tristeza, hermanos, es a veces una de las, o el quebrantamiento, como a lo mejor es un concepto más bíblico, es una de las mejores cosas que a veces nos pueden pasar en la vida. A nadie nos gusta estar quebrantados. El quebrantamiento no es un sentimiento agradable, no son épocas agradables sentirse quebrantado. No son tiempos agradables. No nos gusta sentirnos quebrantados porque la palabra quebrantado pues viene de quebrarse. Cuando nos sentimos quebrados, hermanos, nos sentimos rotos, pues sentimos que nos falta todo, hermanos. Sí, y el apóstol Pablo, hermano, no está hablando aquí de un quebrantamiento, de una persecución por el cristianismo, está hablando, ni está hablando de sufrir por Cristo, está hablando del quebrantamiento por las malas decisiones, del quebrantamiento por el pecado, ¿sí? Que era el caso de los corintios. Entonces, le reitero y le repito lo que le decía al principio.
Es una de las retóricas evangélicas más mentirosas que hay en nuestro tiempo, pensar que, que Dios no quiere que nosotros suframos, que Dios no quiere que nos sintamos mal. No, hermanos, y tampoco quiere decir que Dios siempre está buscando que suframos. No, pero el sufrimiento, la tristeza y sobre todo el quebrantamiento es parte integral del arrepentimiento de un cristiano. ¿Me sigue? Es parte integral del quebrantamiento. El quebrantamiento es parte integral del arrepentimiento de un cristiano. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, aquí deja claro dos conceptos. El apóstol Pablo, hermanos, deja muy en claro en lo que acabamos de leer, porque habla de la tristeza que es de Dios y la tristeza que no es de Dios. Y dice, la tristeza que es de Dios busca arrepentimiento. Y la respuesta que no es de Dios resulta en muerte, dice el versículo 9 y 10. ¿Verdad? La palabra arrepentimiento, hermanos, viene del griego, que usted conoce muy bien, cambiar de mente. Y a pesar de que a veces, o muchas de las veces, el griego no se debe citar de esa forma, a veces citamos el griego y decimos, literalmente la etimología es así, y no siempre se debe citar el griego de esa manera. Debemos entender, hermanos, que el arrepentimiento no es sentirme mal. Y esto es algo, dice el apóstol Pablo, hay personas que experimentan la tristeza que es de Dios y la tristeza que no es de Dios. Y esa resulta en muerte espiritual. Fíjese por qué. Porque hay una gran diferencia, hermanos. Yo quiero que entendamos esto bien. Hay una gran diferencia, hermanos, entre arrepentirnos y sentirnos mal. No es lo mismo, hermanos. O sea, no es lo mismo el sentimiento de culpa y el arrepentimiento. ¿Sí? Yo quiero que entendamos esto bien. No es lo mismo desde la perspectiva bíblica, hermanos, desde la teología del Nuevo Testamento, no es para nada lo mismo el arrepentimiento que el sentirme culpable. No es lo mismo, hermanos. Sentirme culpable, hermanos, es sentir una gran tristeza por algo que hice, pero usualmente cuando alguien se siente culpable, vuelve a hacer las cosas que hizo después. El arrepentimiento, hermanos, como en la etimología griega lo dice, es un cambio de mente, es un trasplante de cerebro. ¿Sí? Usualmente la culpabilidad resulta en lágrimas y el arrepentimiento resulta en una vida transformada. ¿Se fija la diferencia, hermanos? La culpabilidad, hermanos, usualmente resulta en lágrimas. Y muchas veces las lágrimas son sinceras, no siempre son lágrimas hipócritas. La culpabilidad causa lágrimas. Pero el arrepentimiento, hermanos, resulta en una vida transformada. Esa es la definición íntegra de arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo, yo agradezco a Dios por la tristeza, porque ella causó el arrepentimiento que viene de Dios. Entonces agradecemos a Dios por el quebrantamiento, agradecemos a Dios por la tristeza, agradecemos a Dios por los momentos difíciles, ¿verdad? Agradecemos a Dios, hermanos, por la vergüenza, por la culpabilidad también que hemos sentido en algunos momentos cuando ellos resultan en verdadero arrepentimiento. Cuando ellos resultan en verdadero arrepentimiento. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, hermanos, que es ahí nuestra historia de esta noche. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel y vamos a comenzar en el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, del 12 al 19. Del capítulo del 12 al 19. Yo les voy a ir diciendo qué partes vamos a ir leyendo. Pero vamos a ir viendo algunas cosas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si la muerte es una alegría o una tristeza, hermanos. Y usted conoce la respuesta, hermanos. Eso depende de la vida de la persona. Eso depende de las decisiones que tomamos. Eso depende sobre todo del arrepentimiento. Eso depende, hermanos, de la respuesta que tengamos ante la invitación del Señor. Pero yo quiero que veamos este episodio, hermanos. El día lunes les decía que esto, muchísimos comentaristas, hermanos, a este bloque de material
segundo libro de Samuel del 11 al 19, lo llaman los pecados de David. Los pecados de David le llaman a este bloque. Si usted consulta casi cualquier comentario, por lo menos un comentario académico del segundo libro de Samuel, usted va a encontrar que este bloque de material se le conoce como los pecados de David. ¿Por qué este bloque de material o este segmento es muy importante? Bueno, es muy importante teológicamente por la siguiente razón. Usted sabe que David en el Antiguo Testamento, hermanos, él es el rey de reyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuerde lo que le decía el lunes, él es el Mesías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él es el ungido de Jehová. Por eso los profetas que vienen después de David, su predicación siempre es: necesitamos a alguien como David, ¿verdad? Alguien como David necesitamos para volver, una vez que David termina su reinado. Salomón, después de Salomón se divide el reino y el Israel nunca fue la misma. Después viene Babilonia y se los lleva al exilio. Después Asiria destruye el reino del norte. Y los judíos, hermanos, hacen esta narración llamada la historia deuteronomista en el tiempo del exilio, ¿verdad? Y los escritores y la tradición rabínica nos enseña que en Babilonia los rabinos se preguntaban: ¿por qué nos pasó esto? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos de tener una gran gloria como en el tiempo de David y Salomón a ser esclavos o a ser exiliados en Babilonia? ¿Cómo llegamos del punto A al punto B? La pregunta era: ¿por qué nos pasó esto? Y estos libros, hermanos, que en la tradición rabínica se conocen como la historia deuteronomista, que es desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes, lo que buscan es responder a esa pregunta: ¿por qué nos pasó eso? Bueno, la respuesta es muy sencilla: por el pecado, por la idolatría. Y la segunda pregunta es: ¿qué necesitamos para regresar a la gloria de David? Bueno, la respuesta también es muy sencilla: a alguien como David. Y por eso las profecías, hermanos, están llenas. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento están conectadas con el Mesías davídico. Es decir, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que están conectadas con: necesitamos a alguien como David. ¿Sí? Entonces, pero nosotros sabemos quién es ese alguien como David, ¿verdad? Entonces, por eso las profecías del Mesías, de Jesús de Nazaret, están conectados con David, están conectadas con David, ¿verdad? Solamente, hermanos, la diferencia es que cuando los profetas presentaban al David que había de venir, al ungido de Jehová, que ha de venir a liberarnos, ellos decían: pero este es perfecto, este es sin mancha, este es un hombre, este no es como David, pero perfecto. El primer libro de Samuel, hermanos, nos presenta a un David casi perfecto. El segundo libro de Samuel incluye este bloque que es muy importante. Es muy importante tenerlo aquí porque nos presenta a un David que peca. Si no tuviéramos este material del capítulo 11 al 19, tendríamos a un David casi que no se equivoca, hermanos, aquí, ¿verdad? Pero este material, segundo libro de Samuel, del 11 al 19, que de nuevo, por eso los comentaristas lo han titulado como los pecados de David, está íntimamente conectado con las profecías del David mesiánico, de Jesús de Nazaret. Viene un David, uno como David, pero sin mancha, perfecto, que nos ha de liberar, un rey eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra meditación de hoy está aquí enfocada, hermanos, está aquí anclada en este bloque de material, capítulo del 11 al 19 del segundo libro de Samuel, donde vamos a ver tres cosas, hermanos. Número uno, la necesidad de un arrepentimiento genuino. Número dos, la necesidad de afrontar las consecuencias del pecado. Y número tres, experimentar una verdadera restauración. ¿Sí? Le repito los 3 puntos del día de hoy. Número uno, ya se me olvidaron cuál era. Número uno, el experimentar un verdadero arrepentimiento. Número dos, la necesidad de enfrentar las consecuencias del pecado. Y número tres, experimentar una verdadera restauración. Son las 3 cosas que vamos a ver de esta historia. Ok, vamos a la primera entonces, hermanos, la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Y por eso leímos segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo tiene una teología preciosa del sufrimiento, donde nos explica perfectamente la importancia del quebrantamiento
en nuestra vida. Sabe, hermano, que una de las cosas, bueno, yo tengo 2 hijos, hermanos. Tenemos 2 hijos, mi esposa y yo. Una niña de 5 años y un niño de 7 años. Y una de las cosas que hacemos, y estoy seguro que los que tienen papás, los que tienen hijos pequeños, los papás que tienen hijos pequeños han hecho esto, pero los hijos cuando son pequeños ponen la misma película una y otra y otra y otra vez. Eh, y tanto que hasta uno se las aprende, ¿verdad? Pero hace unos años salió esta película que se llama Intensamente, ¿verdad? Intensamente, Inside Out, se llama en inglés, Intensamente, y a mis hijos les encantaba. Y la vieron como 100 veces, y bueno, una de las miles de veces que la vieron, yo creo que de 1000 veces que la vieron, yo la vi 100 con ellos. Y una de las cosas, hermanos, que me llamó muchísimo la atención de esa película, es que la película, bueno, al principio es como una película ahí de niños, pero hay un personaje que se llama Alegría. ¿Usted se acuerda de ese personaje que se llama Alegría? Y él quiere tener el control de la niña todo el tiempo, quiere que la niña esté feliz todo el tiempo, quiere que la niña esté alegre, por eso Alegría quiere tomar el control. ¿Alguien ha visto esa película? Hágame así en la pantalla si alguien ha visto esa película Intensamente. Nada, bueno, solo los que tienen hijos pequeños. Pero es muy buena la película, la verdad, se la recomiendo que la vea. Alegría quiere tener el control de la niña todo el tiempo. Al final, mire, ya para no hacerle tan larga la historia, al final Alegría se da cuenta que Tristeza tiene un rol muy importante en la vida de la niña, que cuando Tristeza toma el control, la niña es consolada, la niña cambia, la niña reflexiona, la niña experimenta el abrazo de su padre, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en 2 Corintios. La tristeza, a través de la tristeza, a través del quebrantamiento, experimentamos el volver a ser reconstruidos, ¿verdad? No hay un sentimiento más hermoso en nuestra vida, hermanos, que el estar hecho pedazos y que venga Dios y nos vuelva a construir. No hay algo más hermoso, hermanos, que estar hecho pedazos y que el Señor venga y nos tome parte por parte y nos vuelva a construir en su gracia y en su misericordia, ¿verdad? Usted conoce muy bien el pecado del capítulo 11 de David. David peca con la mujer de Urías. No vamos a hablar mucho del pecado de David y Betsabé. Usted conoce este pecado. Él escribe el Salmo 51 después de que el profeta Natán le reprende. Pero mire, en el capítulo 12 el profeta Natán viene una vez que David peca con Betsabé. Después prácticamente él mata a Urías mandándolo al frente de la batalla. Se muere Urías. Después él dice, yo me voy a casar con la viuda. Y cuando viene todo esto, viene el profeta Natán. Pero mire, ponga atención a la historia, porque usualmente no la sabemos, pero hay detalles que pasamos por alto. Yo quiero que usted lea y que leamos, tengamos una lectura cultural de esta historia que Natán le cuenta a David. Dice el capítulo 2, hermanos, versículo 1. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico, el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía del mismo vaso y la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del pobre, la mató y la preparó para su invitado. Si se fijan, ¿cuál es el mensaje de la historia, hermanos? Porque mire, en la ley judía, hermanos, ¿cómo se resuelve este problema? Este problema en la ley judía se resuelve de 2 maneras. Número 1, la primera forma, hermanos, es que el que robó la ovejita, pues le regrese la ovejita al otro. O la segunda forma, hermanos, que era de acuerdo a la interpretación, de acuerdo al año, era que le diera 4 veces, ¿verdad? Era lo que le diera 4 veces 4 veces lo que había robado. Entonces le tendría que dar 4 ovejitas. Eran 2 opciones que tendría que haber interpretación ahí de algunos de los jueces de la ciudad, pero o le daba una ovejita o le daba 4. David, hermanos, Natán viene con David y le dice, mira David, fíjate, pasó esto. Y David, que era juez también, que también fungía como juez, pudo haber dicho, bueno, mira Natán, muy sencillo, le da una ovejita o le da 4. Pero David no dice eso, hermanos. David saca su espada y dice, el tal debe morir. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque David entendió la lectura cultural de la historia.
¿Qué es lo que Natán quiere decir? Por eso Natán da estos detalles. La ovejita era como su hija, comía de su plato, bebía de su vaso, se dormía en sus brazos. No cargaba ni a sus hijos, hermano, por estar cargando la ovejita. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué es lo que quiere decir Natán con su historia? Eso último fue énfasis mío, ¿eh? No es lo que quiere decir Natán. Pero ¿qué es lo que quiere decir Natán con su historia, hermanos? ¿Sabe qué es lo que quiere decir Natán? La ovejita es irreemplazable. Eso es el mensaje de Natán. Había un cariño inmenso. O sea, tú le puedes dar una ovejita, 4, 10 o 1000 y a lo mejor repones lo material, pero era una ovejita, entiéndelo, David, era una ovejita que comía de su plato, bebía de su vaso, se dormía entre sus brazos. Ni con 1000 ovejas la vas a poder reemplazar. ¿Se fija, hermano? El punto de Natán. Y David entiende la historia y David dice, debe morirse. Hay dos cosas, hermano. Hay dos juicios que lanza aquí David. Dice, en primer lugar debe pagar 4 veces, pero también debe morir. Debe morirse también. En primer lugar, pues para que trate de resarcir el daño material, pero el tal debe morir porque la ovejita es irreemplazable. Es irreemplazable. Y Natán le dice, pues David, ese eres tú. Eso le hiciste a Urías tú. Le quitaste una mujer irreemplazable. Y no la puedes reemplazar nada más y nada menos porque lo mataste a Urías. Ni más ni menos. En el capítulo 2, hermanos, encontramos un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, hermanos, viene acompañado de confesión. El arrepentimiento genuino, hermanos, viene acompañado de confesión. La confesión es un elemento muy importante dentro del arrepentimiento. ¿Sí? El confesar a Dios es tan importante, hermanos, para ser perdonados. Y el confesarlo a otro es muy importante para sanar. Escuche bien lo que le acabo de decir. El hermano dijo que tenemos que confesarle a otro. Escuche bien. El confesarlo a Dios es tan importante para ser perdonados. Y el confesarlo a otro es muy importante, no para ser perdonado, pero para sanar nuestro corazón. Por eso Santiago 5 dice, ¿verdad? Confesaos los unos a los otros, no para ser perdonados, para ser sanados. ¿Verdad? El tener la capacidad, hermano, esto es algo que en la iglesia de Cristo no se predica y que necesitamos de verdad practicarlo y predicarlo. La confesión, hermanos. El hecho de yo ir con otro hermano y decirle, hermano, ¿sabes qué? A un hermano espiritual de mi confianza, de un hermano espiritual de integridad, decirle, hermano, yo quiero confesarte que estoy luchando con este pecado, que he luchado con esto. Quiero confesártelo. ¿Por qué? ¿Porque el hermano me va a perdonar? Por supuesto que no. Pero porque es parte integral de sanar. ¿Verdad? Usted dice, oye hermano, pero es tan difícil encontrar confidencialidad. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Hermano, es difícil encontrar a alguien que sea de verdad espiritual. Estamos de acuerdo. Pero sí los hay, hermano. Y necesitamos encontrar a un hermano, a un mentor, a alguien con quien podamos confesarnos. ¿Verdad? Déjeme, le confieso, ¿verdad? No un pecado, pero algo le quiero confesar, que una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer como predicador, como cristiano, como hijo de Dios, es ver a la cara a un hermano y decirle, hermano, quiero confesarte que estoy luchando con esto, que Satanás me está atacando en mi corazón de esta manera y no quiero esto más. No quiero esto más. Quiero estar victorioso en Cristo. David viene y dice, he pecado contra el Señor. Y dice el versículo 13, David le confesó a Natán, como también le confesó al Señor. Natán no lo iba a perdonar, le iba a perdonar el Señor. Pero parte de la sanidad de David es confesarle a su hermano, a aquel mentor profeta en el cual él confía, decirle, he pecado.
Versículo 22 dice, 12:22 dice David, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor se ha compasido conmigo. Está quebrantado, está quebrado David, hermanos. ¿Se acuerda alguna vez que usted se ha sentido quebrado? ¿Se ha sentido quebrantado? Eh, y de verdad en ese momento necesitamos tanto quizá de la confesión. Eh, pero sin duda necesitamos de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero. Recuerde, arrepentirse y sentirse mal no es lo mismo. Culpabilidad y arrepentimiento no es lo mismo, hermanos. Una persona siente culpabilidad cuando cena más de la cuenta. Una persona siente culpabilidad cuando habla más de la cuenta. Una persona siente culpabilidad cuando mira más de la cuenta, pero una persona arrepentida es una persona que se deja transformar y que no mira atrás nunca más. Número 2. David, hermanos, también tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado. En el juicio que él pronuncia, hermanos, él dice, vamos a buscarlo aquí, dice el verso 5, tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Verso 6, debe reparar el daño dándole al hombre 4 veces lo que robó. ¿Sí? Pronuncia 2 juicios David aquí, hermanos. Número 1, el hombre debe morir. Número 2, tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Ahora, David, ¿en contra de quién está pronunciando esos juicios, hermanos? ¿En contra de quién? De él mismo. Él no sabe, ¿verdad? Que es el mismo. Interesante, hermanos, porque en el capítulo siguiente muere el bebé, ¿verdad? Él dice, debe haber muerte y debe pagar 4 veces lo que hizo. Muere el bebé y después vienen 4 historias, hermanos, de desgracia en su familia, ¿verdad? ¿Es una coincidencia? No, hermanos. En la tradición rabínica, el material se acomodaba de esta forma. El material literario se acomodaba de esta forma. Esto es lo que se conoce como el Midrash. Esto es lo que se conoce como el Midrash, ¿verdad? El Midrash es esto, hermanos, ¿verdad? Que David dice, el tal debe morir, debe pagar 4 veces lo que hizo. Esta palabra hebrea, el Midrash, y después encontramos en la siguiente historia la muerte del niño, después 4 historias de desgracia en su familia. Eh, he hablado del Midrash en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Cómo está presente en Mateo, en los burritos, en los ciegos, en los etcétera, ¿verdad? Está tan presente esta figura literaria del Midrash, esta figura hebrea, rabínica sobre todo, y aquí está, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que en el versículo 22 todo el mundo se sorprende cuando el niño muere, porque él se levanta y se baña y se viste, dicen, pero ahora que murió no estás triste. Y dice él en el versículo 22, ayuné y lloré mientras el niño vivía, porque dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que él viva. Verso 23, pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. David ayunaba, hermanos, porque enfrentaba las consecuencias de su pecado, porque él se había arrepentido y porque él había confesado. Entonces, todo mágicamente debe cambiar. No, hermanos, él está listo para enfrentar lo que viene, hermanos. En el capítulo 3, hermanos, Amnón, su hijo, abusa de su hija Tamar. ¿Recuerda la historia? Amnón, su hijo, abusa de su hija Tamar, hermanos. Después Amnón la deshonra y la corre. Después Absalón empieza a planear una venganza contra Amnón. Después Absalón mata a su hermano Amnón. Imagínense todo esto, como dicen los colombianos, hay algún colombiano por aquí. Imagínense este chicharrón en la familia de David, hermanos. Imagínense este chicharrón aquí en la familia de David, hermanos. El hermano abusa de la hermana y luego el otro hermano mata a la hermana y luego el hermano Absalón saca de su casa a Tamar y se la lleva a vivir con él. Después Absalón es exiliado. Después regresa Absalón, hermanos, y empieza una gran rebelión en el capítulo 15.
y está a punto de ganar la rebelión, está a punto de sacar a David del trono, hermanos. Si no es porque el Señor interviene a través de algunos siervos de David, entonces en el capítulo 18 matan a Absalón, entonces otra desgracia para David, Absalón es asesinado. Pero en el capítulo 18 yo quiero llamar su atención, después de todas estas desgracias, hermanos, cuando matan a Absalón, David está muy triste. Miren lo que dice el versículo 33, 18:33 del segundo libro de Samuel. Dice, entonces el rey se sintió abrumado, hermanos. La palabra en hebreo es cargado de cientos de cosas. Esta es la palabra en el hebreo. Entonces el rey se sintió pesado, se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba, oh mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, es el llanto normal de un padre, pero aquí hay dos cosas, hermanos. Aquí hay el llanto tan grande, hermanos, y la tristeza tan grande de David, porque perdió a su hijo predilecto, a su futuro príncipe, a su futuro rey, a su futuro heredero. Pero también, hermanos, porque David sabe que todo lo que ha pasado está íntimamente conectado, hermanos. Recuerde que es teología hebrea. Recuerde esto, recuerde es teología hebrea. Y la teología hebrea es una gran teología de la retribución. Recuerda eso. Si algo me está pasando malo, es porque algo malo hice. Recuerda, eso es una gran parte integral del pensamiento hebreo, ¿verdad? Entonces, David no puede, hermanos, desconectar estos dos pensamientos. Y David está pensando, todo esto que me pasó es por lo que hice. Todo esto que me pasó es por lo que hice. Tanto que en el capítulo 19, hermanos, pasa el tiempo de luto marcado o el tiempo de luto normal y David no se recupera, hermanos. Joab tiene que entrar, capítulo 19, versos del 5 en adelante. Joab tiene que entrar a la habitación del rey y decirle, David, ya, todos están allá afuera celebrando. Pareciera, y hago un paréntesis aquí, hermanos, hay muchas personas que dicen que Jonatán y David eran los mejores amigos, pero nadie le habla a David con tanta confianza como Joab, hermanos. Nadie se atreve a hablarle al rey David como Joab. Joab viene al cuarto y le dice, oye David, parece que quisieras que los muertos fuéramos nosotros, versículos del 5 en adelante, capítulo 19, y que estuviera vivo Absalón. Ya, ponte de pie, lávate la cara, quítate esas lágrimas y sal a festejar con tu pueblo, David. Imagínense, hermano, ¿quién le hablaba al rey de esa manera? Ya, por favor, despabilate, levántate, límpiate la cara y vamos para afuera, David. Y David, hermanos, con todo ese peso del 18:33 que nos describe el capítulo 18, verso 33, se levanta y hace lo que puede y sale a festejar con su pueblo. ¿Sí? Y sale a festejar con su pueblo. Pero por último, hermanos, David, hermanos, en esta historia experimenta una restauración verdadera. Una verdadera restauración. En el capítulo 12, hermanos, volviendo al capítulo 12, viene Natán, hermanos, y después de que David confiesa, Natán le dice en el capítulo 12, quiero que sepas, David, quiero que sepas que Dios te va a perdonar. Quiero que sepas que Dios te va a restaurar. Capítulo 12, verso 13. Natán respondió, sí, pero Jehová te ha perdonado y no has de morir por este pecado. ¿Usted sabe lo que significa escuchar estas palabras, amados? Cuando hemos cometido pecado y que Dios nos venga y nos perdone, que hayamos sido perdonados, hermanos, por Dios. David, hermanos, después de esto se levanta y se recupera porque ha sido restaurado por Dios a través del profeta Natán. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas dice, si alguno de ustedes peca, ¿recuerda? Si alguno de ustedes peca, ustedes que son espirituales, restáurenle. Yo quiero hacerle esta pregunta y ya estoy por terminar.
quiero hacerle esta pregunta. Y quiero que la piense, no quiero que me responda, pero quiero que la piense. La iglesia, sí, nosotros, la iglesia de Cristo, ¿usted considera que es buena para restaurar al caído o no? Cuando una persona cae en pecado, ¿usted considera que la iglesia es buena para restaurar? Piénselo. Nuestras congregaciones, hermanos, son buenas para restaurar al pecado, al pecador. Tengo 34 años en la iglesia, hermanos, porque tengo 34 años de vida. En 34 años no tengo mucha experiencia, hermanos, pero en mi poca experiencia, yo he visto dos cosas, hermanos. Cuando un hermano cae, o le damos con todo, hermanos, ¿verdad? Todo el mundo, ay, pero ¿cómo es posible? Y nos rasgamos las vestiduras. Y no porque debamos normalizar el pecado, sino porque el lugar de la iglesia no es asustarse, sino restaurar. ¿Verdad? Sentarnos y decir, ok, pecó. No nos asusta eso porque el mundo está lleno de pecado. ¿Qué vamos a hacer para restaurar? ¿Cómo vamos a disciplinar? A mirar para que se restaure, no disciplinarlo para estarle dando palo en la cabeza al hermano, no. ¿Cómo lo vamos a restaurar? Entonces, en mi experiencia yo he visto dos cosas, que le damos al hermano, lo condenamos, lo juzgamos en el sentido de decir, no, hermano, ya no tiene perdón, usted cayó de nuestra gracia, cayó de nuestro pedestal, fuera de aquí. Hay muchos hermanos, ¿verdad? Que por las redes sociales, no, hermano, pero es que nuestro trabajo es juzgar. Sí, pero la palabra juzgar en el Nuevo Testamento tiene dos connotaciones. Una es señalar el pecado, eso lo debemos hacer, pero otra es condenar. Ese es el lugar de Jesucristo. Y eso segundo es lo que muchos cristianos hacen y eso es lo que no deben hacer. Lea la parábola del trigo y la cizaña y vea eso. Usted no es Jesucristo, usted no corta el trigo, usted no es su trabajo cortar la cizaña. ¿Por qué? Porque el que lo hace más daño cuando intenta hacerlo. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13 nos enseña eso. ¿Cierto? Entonces, hermanos, es trabajo de la iglesia restaurar. Pero la otra cosa que sucede es como pretender que no pasa nada. ¿Sí? Hacemos de la vista gorda. Y usualmente en las congregaciones con unos muy duros, con otros muy suaves. Y entonces, con ambos lugares, hermanos, no podemos experimentar una restauración verdadera. No podemos experimentar una verdadera restauración. En donde haya este proceso, hermanos, en donde la muerte se vuelve alegría, en donde la tristeza se vuelve algo feliz, como en la vida de David, en lo que acabamos de ver el día de hoy. ¿Sí? Creo firmemente, hermanos, que las congregaciones de la Iglesia de Cristo históricamente han hecho un pésimo trabajo restaurando al caído y que necesitamos, hermanos, hacer un mucho mejor trabajo. ¿Verdad? Si difiere conmigo, discúlpeme, a lo mejor es mi experiencia, mi falta de percepción, mi falta, no sé, a lo mejor estoy mal. Si en su opinión estoy mal, le pido disculpas, pero en mi opinión, hemos hecho muy mal trabajo históricamente restaurando al caído. Y necesitamos más ministerios de restauración, verdaderos, bíblicos, ¿verdad? Como el profeta Natán. ¿Verdad? Claro que el restaurado necesita tener también el deseo de serlo. Por supuesto que sí, de eso hablamos el día de hoy. El cristiano, ¿por qué? Porque un día va a caer usted y usted va a necesitar ser restaurado también. Termino con esta historia, hermanos. Hace muchos años, yo era un adolescente, tenía unos 12 años, mi papá tenía un amigo, compañero del ministerio de sus tiempos y ese compañero de mi papá, de otra ciudad, de otro país, tenía la costumbre de cuando una persona caía en pecado, cualquier tipo de pecado, lo pasaba al frente y decía, quiero que le confieses a toda la iglesia lo que hiciste. Y lo digas, y digas todos los detalles. Y no, pues, mire, ¿sabes qué? Entré a la panadería, me robé un pan, era una concha de chocolate, y me la robé, me la comí. Y así todos los detalles, ¿verdad? Ok, vas a estar disciplinado, vas a estar en pecado y
vámonos, ¿verdad? Era excluido. Pues usualmente con un trato así la gente se va, ¿verdad? No creo que esos sean principios de una buena restauración. Lo interesante es que un día, hermanos, me acuerdo, estábamos en la casa, estábamos ahí en Torreón, en la casa. Mis hermanas, mi mamá se deben acordar de esto, y ese amigo de mi papá, predicador, le llamó, ¿verdad? Muy triste, hermanos, llorando. Y le dijo, Juan Manuel, no sabes lo que nos hizo la iglesia. ¿Qué? Mi hija cayó en pecado y no sabes qué nos hicieron. La pasaron al frente y la hicieron hablar. Mi papá le dijo, ¿y qué esperabas? ¿Qué esperabas si tú les enseñaste eso? ¿Qué esperabas? O sea, ¿cómo esperamos sembrar limones y cosechar naranjas, hermanos? ¿Cómo esperamos? ¿Cómo somos tan duros, hermanos? Y no, el punto no es la dureza, hermanos. El punto es que no representamos el mensaje de Jesucristo, su gracia y su misericordia, y a la vez su disciplina a la hora de restaurar. Pero cuando se trata de nosotros, queremos todo el colchón del mundo. ¿Cierto, hermanos? Decía mi papá, ¿pero qué esperabas? Eh, Número uno, hermanos, ojalá que eh, veamos el provecho del quebrantamiento, de la tristeza, especialmente cuando estamos en pecado. Empecemos, hermanos, por de verdad ver nuestro pecado cuando lo tenemos. En segundo lugar, hermanos, ojalá que pongamos manos a la obra en la congregación para tener verdaderos ministerios de restauración, como el de Natán, ¿verdad? Tener una verdadera representación del carácter ministerial de Jesucristo, para que la muerte se convierta en vida, para que la tristeza se convierta en alegría. Que el Señor les bendiga, hermanos.